La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Y como siempre, me alegro de estar con ustedes, de poder compartir el programa, de poderles llevar palabras de vida y de esperanza, de tratarme de convertir en un abrazo del cielo a través de lo que se comparte y de animarle a continuar, a seguir hacia adelante, porque ciertamente nosotros, los que nos conectemos a Dios y su palabra y su obra, somos privilegiados, somos bendecidos, porque hemos descubierto y estamos aprovechando esa fuente de vida, de amor, de poder, de bienestar y de esperanza, que es Jesucristo y su reino y todo lo que Él representa. Así que te invito en esta noche a quedarte durante este espacio de tiempo, a aprovechar el programa y a compartir con otros, que luego será repetido por la cadena del milagro el domingo a la medianoche, el lunes a las 9 de la mañana y el miércoles a las 2 de la tarde. Hoy lo estamos originando viernes a las 8 de la noche desde la cadena del milagro, simultáneamente desde Redentor 104. Así que a ambos públicos les saludo y me gozo, aleluya, de que a través de las ondas que se emiten hayan ondas de amor, ondas de esperanza, ondas de paz, ondas de poder, y el Señor obre en ti, en mí, siga manifestando su gracia sobre cada persona que está viva, porque ciertamente estamos viviendo tiempos tan difíciles que necesitamos esa asistencia divina constante. Así que en esta hora, si no lo estás, abrázate a Cristo, aprieta fuerte su mano, tírate a sus pies, haz como mejor te parezca en términos de rendirte al que es todo amor, todo misericordia, todo poder, toda gracia, y de esa manera tener refrigerio, recibir fortaleza y poder continuar hacia adelante con el grande, con el bueno, con el todopoderoso, con el Dios que nos ama tanto y que nos ha prometido la victoria, aleluya, que ya nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, aleluya. Así que hoy, como siempre, vamos a tener un invitado especial y vamos a compartir su testimonio. En esta ocasión tenemos un hombre de una grande trayectoria sirviendo al Señor, el reverendo Héctor González, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera, y un hombre que conocí también en el pasado verano, en un viaje que hicimos a Turquía y Grecia. Me da gracia porque de ese viaje conocí tantas personas preciosas y ricas en testimonio y en vivencias, que muchos de ellos pues los he traído y ustedes los han identificado. Y don Héctor no es la excepción. Él también lo vimos allí disfrutando, pero desplegando olor de vida de Cristo. Aleluya. Y yo quiero que hoy lo conozcan, que escuchen su trayectoria y que sigamos viendo, hermanos, cómo nuestro Dios es un Dios de propósitos, un Dios de dirección, un Dios de fidelidad, un Dios de maravillas y un Dios que nos permite sentir la honra de servirles. El pastor Héctor, después de todos esos años de servicio, aún sigue como anciano de la iglesia ayudando al pastor vigente y como capellán también sirviendo a la comunidad en muchas facetas. Así que vamos a conocerlo y que él mismo nos cuente cómo ha visto a Dios en su vida y cómo desde su crianza hasta aquí puede decir que Dios es bueno, que Dios es fiel. Aleluya, porque todos tenemos un lugar, una procedencia de donde venimos y donde Dios nos encontró, nos tomó de la mano y nos dio este caminar. Y por eso a mí me gusta que la gente siempre empiece desde su trasfondo de vida y de crianza, y así pues uno ir viendo las cosas que Dios puede hacer con una persona, aleluya, cuando se encuentra con Él. Bendito y alabado sea su nombre. Así que vamos a conocerlo.
Pastor Héctor, Dios lo bendiga, bienvenido al programa. Amén, gracias mi hermanita, gracias por invitarme. Para mí es un privilegio poder estar contigo, es un gozo. Y yo siempre he creído que Dios no siempre bendice con cosas, bendice también con gente. Ah, gloria a Dios, está bueno. Y el haberte conocido ha sido una bendición. Igualmente. Gracias a Dios, sí. Y que nos une en el ministerio. Y saludamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando, ¿verdad? A través de la televisión. Que Dios les bendiga. Gracias por recibirnos en sus casas. Ajá, tremendo, sí. Pues cuéntenos, ¿cómo usted se cría? ¿Cómo conoce a Cristo? ¿Cómo llega al ministerio? ¿Cómo fue esa vida? Bueno, cuando yo me criaba, mis padres se divorciaron, según me cuentan mi familia, porque tengo pocos recuerdos de mi niñez. ¿No era un hogar cristiano? No era un hogar cristiano. Ajá. Tampoco iban a la iglesia, no se oía la palabra del Señor, no se conocía nada de la cruz ni de que Cristo había muerto por nosotros. Wow. Y aproximadamente cuando yo tenía 2 o 3 años, mis padres se divorciaron. Okay. Y mi madre pues se fue a Estados Unidos y mi padre pues me tomó con mi hermano mayor y mi otra hermana, que era la del medio, pues se fue con mi mamá hacia los Estados Unidos por muchos años. Wow, entonces se separaron. Se separaron. Wow. Y de ahí pues la relación con mi madre fue a distancias. En aquel tiempo no había teléfono, no había internet, nada de esas cosas. Estamos hablando de, yo nací en el 1951, la década de 51, cuando no había mucha comunicación electrónica. Y mi abuela pues me adoptó. Mi papá me llevó a vivir con mi abuela en Gurabo y con ella pues me comencé a relacionar. ¿Pero también con su hermano o solito? Con mi hermano también. Ambos varones los crió su abuela. Mi abuela, sí. Cuando yo tenía aproximadamente de 2 a 3 años. Yo me imagino que la complejidad del tipo de vida y económica, su mamá pensó que era mejor ella buscar un horizonte donde pudiera generar algo y se lleva a la nena pensando que es más fácil una mujer criar una nena y un hombre criar sus 2 varones, pero como dice, eran otros tiempos. Tiempos bien difíciles, allí vivimos como decían, de la prera. Ajá. Cuando se recogía que eran servicios sociales que el gobierno daba. Y de eso vivían. El único que trabajaba en mi casa era mi papá, que era electricista. Él vivía con su abuela, con la mamá, que era su abuela. Era la mamá de él, entonces él se quedaba con nosotros y con su trabajo como electricista la sostenía a ella, a mi hermano, a mí y a un primo que también vino a vivir con nosotros porque el hermano de mi papá, también, la esposa lo dejó, se fue para Estados Unidos y él pues no podía mantenerle y entonces mi abuela también lo aceptó. Así que éramos 3, más ella y él. Éramos 5. ¿Qué mujeres esas fuertes y valientes que solas levantaron hijos, nietos, sin recursos, con voluntad, con corazón, con la ayuda de Dios sin saberlo? Sí. Sí, ella para mí fue mi mamá, mi hermana, mi amiga, y yo me dormí en la falda de ella. Ajá. Y así me crié. Wow. Esa fue todo para mí. Y fue todo para mí hasta el día que ella se enfermó. Recuerdo que se quejaba mucho de dolor en su vientre y la llevaban a los médicos y los médicos decían, no, esos son gases, le decían, esos son gases. Pero mi papá conoció a un médico que era de Fajardo, con aquel tiempo el hospital que llamaban el hospital de distrito de Fajardo, era lo que más que se conocía, él la llevó y él le hizo unas evaluaciones y dijo, vamos a operarla para verla. Y cuando la abrieron, estaba ya, como decían antes, estaba comida de cáncer por dentro. Ay, Dios mío, sí. Y estaba metastizado, regado. El doctor dijo, ciérrela, déjela quieta y envíela para su casa. Wow. O sea, mi esperanza, mi consuelo, mi abrigo, mi almohada de descanso estaba en una cama y en un par de días ella falleció. Ay, ¿y qué edad usted tenía cuando ella muere? Cuando ella muere yo tendría quizás como unos 6 años. Ay, tan pequeño todavía. 6, 7 años, sí. Sí, que fue poco. Sí, yo estaba muchachito. O sea, y toda mi esperanza estaba puesta en ella. Sí, que fue otra pérdida significativa, primero de la mamá y luego de la abuela. Todo eso va creando en mí un sentido de soledad. O sea, y mi papá llegaba por las tardes, pero trabajaba mucho por mantener el hogar. En eso doy gracias a Dios que él fue siempre bien responsable. Nunca nos faltó en eso. Pero no era cristiano, era músico. Cuando había una verbena por ahí lo invitaban a tocar guitarra, cuando había una patronal. Había que buscarse el peso como fuera. Él se buscaba el peso como fuera, pero nunca nos faltó. Wow. Hasta que mi abuela murió.
yo diría que mi historia con el Señor comienza ahí. Ujú. Mi papá comenzó a ir en esos días con un compañero de trabajo, en aquel tiempo era energía eléctrica, fuentes fluviales, como le Sí. llamaban. Tenía un amigo que trabajaban juntos y lo invitó a la iglesia, a la Alianza Cristiana y Misionera en Caguas, cuando esa iglesia estaba recién comenzando. Cuando lo invitó, pues se hizo gran amigo de este hombre y nos invitaba. Pero yo no conocía nada de iglesia, no sabía quién era Cristo, simplemente era por amistad. Ujú. Cuando mi abuela muere, fuimos hasta el entierro. Yo estuve todo el tiempo detrás del coche fúnebre. Tito, sí. Yo viajé desde la carretera de Trujillo Alto, en Gurabo, hasta el cementerio que está a la salida de Gurabo, Ay, Dios mío. en la barriada, que decían barriada de campamento, que está a la entrada de Gurabo, a pie, Wow. pegado. Y me decían, pero vente al carro. Y yo pegado ahí, porque allí estaba mi corazón, mi alma y todo mi ser. Sí, me imagino. Cuando yo veo que a mi abuela la echan al hoyo, yo estoy ahí pegado al hoyo, me iba a echar al hoyo. Wow. Literalmente, me iba a tirar. Yo quería que me enterraran porque esa era mi esperanza, mi aliento, mi consuelo. Y en ese momento, cuando yo me voy a lanzar, una hermanita de la iglesia, recuerdo su nombre, hermana Juana, Ajá. Juana, me agarró y me abrazó. Y me dice, levanta tu rostro, mira detrás de esas nubes. Hay dos ojos que te están viendo, hay dos manos que te cuidan y hay un Dios que nunca te dejará. Wow. Así, esas palabras yo nunca las olvido. Dos ojos que te ven, dos manos que te cuidan y un Dios que nunca te faltará. Aleluya. Y yo era un muchachito. Sí. Esa fue la primera predicación que yo escuché. Ajá. Y eso me brindó consuelo. Y me agarró y me abrazó. Ujú. Y me quitó de allí. Si no, yo me hubiese lanzado. Wow. No podemos subestimar las emociones de los niños. Oh. Eso yo aprendí y desde ahí en adelante yo aprendí que hay un Dios que está conmigo. Y hasta el día de hoy te puedo decir, mi hermana, que todavía yo miro todos los días, de día y de noche, las nubes. A veces me voy atrás de mi casa y veo la luna, veo la estrella y a veces digo, tú estás ahí. Aleluya. Oye, qué marcado se quedó con eso. Sí, Qué todavía, bueno. te lo digo literalmente, se lo digo delante del Señor. Perdone que estoy afectado por el polvo, pero yo digo, tú estás ahí. Y a veces voy por la carretera y veo las nubes y digo, esas las hizo mi papá. Aleluya. Así Las hizo mismo mi es. papá. Y contemplo la naturaleza, que nadie puede hacer lo que la naturaleza es. Exacto. Solamente un Dios poderoso y maravilloso. Un Dios que ha sabido cuidarme. Aleluya. De ahí comienza mi vida y me relacioné con la iglesia, me invitaron y siempre he estado con la Alianza Cristiana y Misionera. O sea, su papá de niños los empezó a llevar cuando, Sí, cuando él fue me llevaba, invitado. porque como hice esa relación con ese hermano, que está en la gloria, está en la presencia del Señor y nos dio ejemplo y me ayudó. El hermano Cruz Delgado, que fue un gran amigo, un gran hermano que dio fe en el Señor. Que por cierto, por él y por mi papá, fue que yo pude entregar mi corazón al Señor, porque en la pobreza de mi papá y en la pobreza de él se juntaron, y entre los dos me pagaron un campamento de jóvenes Wow. en el año 1959. Wow. Yo tenía 8 años. 8 años, sí. 8 años. Fue en el Cruce Dávila en Barceloneta, donde la Alianza tenía un centro de reuniones. Y yo pues, porque como me invitaron, me pagaron y yo no sabía nada de esto, yo era de domingo a domingo por $20. Wow. Mi papá dio $20 y el hermano Cruz dio $20. Perdón, $10. 10 cada uno. 10 cada uno. Y yo digo que esos son los $20 mejor invertidos, porque recuerdo que el tiempo que yo pasé ahí, yo que me sentía un joven solo, comencé a compartir con otros jóvenes. Y el último día del campamento, el predicador, yo estaba en la última banca de la capilla, comenzó a señalar. Y yo dije, ¿qué está pasando? Todo era para mí. Y me habló directamente del amor, del cuidado, de un padre y de un amigo, que era lo que yo no tenía. Y ese día Dios se convirtió en mí, en mi amigo, en mi mejor amigo. Wow. En mi mejor amigo. Y yo le llamo amigo a mi Dios, tú eres mi mejor amigo.
mi confidente, mi consuelo, mi compañero eterno. Y ese día yo hice algo que durante 8 años yo nunca había hecho. Yo no sabía llorar. Mis ojos estaban secos, secos, secos. Wow. Nunca, 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 te lo digo delante de Dios, yo nunca había llorado. Yo no sabía lo que era llorar. Pero entonces la aflicción por la pérdida de la abuela no se expresó en lágrimas. No. Solo en dolor y en la expresión. En dolor y en aflicción. Ese día, cuando yo sentí que ese dedo llegó a mi corazón, se rompió esa catarata que estaba ahí. Wow, qué bueno. Y estuve delante del Señor alrededor de 3 horas llorando. Ay, sí. Llorando, pero de verdad. Pero cada vez que lloraba, lo que sentía era paz. Sí, y como tranquilidad. desahogando todo ese dolor. Fíjate si yo no lloraba, que en una ocasión cuando muchacho, yo me peleé con mi hermano por jugar juegos de muchacho. Y nos dimos un par de puños los dos. Y mi abuela, cuando nos vio, se lo voy a decir a su papá cuando llegue. Cuando mi papá llegó por la tarde, se lo dijo y mi papá sacó la correa. Y nos dio de verdad, no es como ahora de aguaje. Nos dio correazos duros de mi hermano allá llorando, llorando, y yo tranquilo. Y me seguía dando, y seguía dando. Y me dice, ¿no vas a llorar? Y yo, calladito, ¿no vas a llorar? Y me dice, hasta que no llore, no te voy a dejar de dar. Y yo no sé cuánto me dio, 20 o cuántos golpes, y yo no lloré. Wow. Cuando yo me vi las piernas que me dolían, coloradas, yo dije, voy a llorar. Y lloré de aguaje, no de verdad. Hasta que él me dijo, ahora sí te voy a dejar. Me dio cuántos golpes, porque yo no sabía llorar. Wow. Y el día que el Señor tocó mi corazón, yo lloré como una catarata. Wow. De verdad. Y de ahí he llorado por alegría, he llorado por dolores, por muerte en los hermanos, en familia. Dios me hizo sensible. Qué tremendo, sí. Fue una emoción que yo la viví. Nadie más la vivió ni me la contaron. Y tan necesarias que son las lágrimas, porque Dios las dio para usarlas y para botarlas, porque expresan y desahogan el corazón. Sí. Wow. Y a veces he llorado por la iglesia, cuando alguien ha caído, cuando alguien está en problemas. Dios me hizo sensible. Gloria a Dios. Eso Y fue. entonces, ya desde esa edad, desde los 8 años, como que se convirtió. Ahí comencé de verdad Ajá. a comprometerme en la iglesia, comencé a asistir regularmente y yo viajaba en carro público desde Gurabo a Cagua. Pagaba $10 10 centavos en ese tiempo, que era lo que uno pagaba en carro público, y me iba siempre al culto. Y cuando mi papá me podía llevar, me llevaba. Hasta que un día yo estaba en mi casa. Para esos días, mi mamá vino a Puerto Rico y mi familia me dice, ¿por qué tú no te vas con ella? Pues no había ese sentimiento interno. Sí, no había una relación. Lo que yo agradezco a Dios fue que ellos nunca me hablaron mal de ella. Ah, ok. O sea, había una relación lejana, aunque no era de un amor interno, pero de amistad. Y me decían siempre, tú tienes una mamá. Y ella, aunque tú no la conoces, aunque tú no la ves, ella te quiere. Y yo pues siempre pensé que ella me quería. Cuando ella vino... ¿Qué edad tenía cuando ella vino? Alrededor de los 8 años. Okay. Ya comencé con los 8 años. Y entonces pues ella me dijo, ¿quieres venir a vivir conmigo? Y yo lo pensé, hablé con mi familia, me dicen, sí, es tu mamá y te conviene. Y me fui a vivir con ella. ¿Okay? Cuando en eso, yo una vez estaba en el cuarto y ella me preparó un cuartito pequeño. ¿Se fueron a Estados Unidos o se quedaron aquí acá? en Puerto Rico, en Cagua. Mi vida se hizo mucho en Cagua. Sí, ella regresó para quedarse. Ella regresó para quedarse hasta que falleció hace ya como unos 15 o 20 años. Cuando estoy en mi cuarto meditando, había venido de un culto de la iglesia, me cuesta así y siento como una inquietud. Miro el techo, estoy mirando el techo y Señor, ¿qué tú quieres de él? Comencé a hablar con ese amigo que Dios me dio. Porque aunque fui a esa experiencia, todavía no había hecho una profesión de fe pública. Sí. Y ese día yo me puse a mirar el techo y miraba el cuarto y me encontré ahí solo. Y yo dije, si tú eres mi amigo, ¿qué tú quieres conmigo? Hablé personalmente con el Señor. Y yo creo que uno puede, porque cuando uno lee los profetas, cuando uno lee la Biblia, era una conversación cara a cara con el Señor. Y yo hablé con el Señor y dije, ¿qué tú quieres conmigo? ¿En qué yo te puedo servir? ¿Para qué yo sirvo? Y en ese momento yo siento
un viento fuerte que penetra la pared, entra por la ventana y me coge dos manos y me aprieta en el pecho y me aprieta en el matre y siento que algo penetra en mi cuerpo completo, de la cabeza a los pies. Y me senté liviano, sentía como que estaba en el aire. Y en ese momento el Señor me llenó de su espíritu. ¡Wow! Una experiencia real. O sea, son experiencias que yo la viví. Sí, sí. No me las contaron. Niño todavía. Niño. Y yo sentí que ahí me cogió así, limpió mi corazón, mi mente, me sanó emocionalmente. Porque yo me sentía solo. Y entonces me sentí, que decía, ¿por qué es esto tan limpio? No siento peso, no siento nada. Y me tiré del cuarto, de la cama, me arrodillé, por primera vez me arrodillé en mi cama y comencé a hablar con Dios. Aquí estoy, ¿qué tú quieres? Haz conmigo lo que tú quieras. Wow. Estoy a tu disposición, a lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Así le dije, tan literalmente así. Y ahí sentí la llenura completa del Espíritu Santo en mi vida, desde ahí hasta el día de hoy, gracias al Señor. Aleluya. ¿Y cuándo es que oficialmente, o sea, estudió, trabajó? ¿Cuándo viene al ministerio? ¿Cómo se da esa transición, esa vida? En un momento, esos eran los tiempos bonitos de la década del 60, cuando nos quedábamos en el culto, la escuela bíblica, a veces nos quedábamos hasta por el culto de la noche, no llegábamos a las casas. Pues nos quedamos los jóvenes orando después de la escuela bíblica, hicimos un círculo y Dios usó una hermana, yo estaba allí y ella viene directamente y me señala y me dice, tú vas a viajar, así, yo nunca me había montado un avión, no sé lo que era un avión, tú vas a salir, tú vas a viajar y déjame decirte algo más, y perdona que te señale con el dedo, dice, no solamente eso, sino que yo veo que viene del campo una joven con el pelo largo y se va a encontrar contigo. Wow. Yo, ajeno a todo, un ignorante, un jibarito de Cagua, ¿okay? Que nunca ha salido, que no conoce nada de teología, que no conoce nada de Biblia, pues yo lo acepté como de Dios, pero lo dejé. Y a través de esa experiencia, pues me di cuenta que el pastor de ese momento me comenzó a dar oportunidades en la iglesia. Yo dirigía, no predicaba, pero estaba envuelto. Y me comencé a relacionar con la iglesia y aprendí a amar la iglesia. Y eso es algo lindo que la gente debe saber. Y yo recuerdo una música que cantaban los muchachos antes, decía, esta es mi escuela, yo la cuido y la defiendo. Ah, sí. Que era muy linda. Que era un anuncio que daban. Sí, de Coamo era, que por cierto, una vez fui a predicar en una iglesia en Coamo y puse ese ejemplo y el hermano me dice, pastor, cállese un momentito porque esa escuela es la que está aquí al lado de la iglesia. Mira para allá. Estaba al lado y los conocía a ellos, lindo, me gocé. Y ese eslogan yo lo puse en mi corazón. Esta es mi iglesia, yo la cuido y la defiendo. Y aprendí a trabajar, a defender la iglesia. Aprendí a amar la iglesia. Y en todo ese proceso, pues comencé a asistir a los retiros, a los campamentos. Y en una ocasión, en otro campamento, dieron oportunidad a 3 jóvenes a testificar de sus estudios. Uno era de Costa Rica, del Seminario Teológico Latinoamericano, que es muy bueno, era muy bueno en ese tiempo. Otro era de Toccoa Falls, en Estados Unidos, y el otro fue de Ecuador. Los 3 hablaron de los diferentes ministerios que se desarrollan en cada seminario, y me impresionó el de Costa Rica, y wow, Costa Rica, algo nuevo y todo, pero no llego acá, fue una impresión. El de Toccoa dice, me gustaría, porque eso es una vida americana, esa década del 60, que ser americano era como algo grande, pero yo dije, yo no sé mucho inglés todavía, así que no tengo un poquito de miedo. Y el que habló de Ecuador, habló tan poquito, que lo que dijo, es bueno, es bueno y vale la pena. Y entonces me tocó. Cuando terminó el culto, yo fui y lo saludé y mira hermano, cuéntame. Y dice, no te preocupes, eso es bien bueno muchacho, no te preocupes. Y ora por eso, así nada más. Y después está bien. Y esa fue la impresión que tuve. Cuando terminó el retiro, el misionero que estaba dirigiendo
el hermano Paul Alford, que partió, un siervo de Dios fiel que me inspiró con su vida, que hasta se quedó en mi casa, ¿no? Porque eso fue una de las cosas que aprendimos, abrir las casas para que los misioneros se quedaran. Sí, Eso es algo, una experiencia extraordinaria, que ya casi no se da. Pues en una ocasión él me dice, hermano Héctor, si Dios lo llama, usted cuente conmigo. Y Dios va poniendo gente. Sí. Y entonces en ese momento él estaba ahí y yo le dije, hermano Alford, a mí eso de Ecuador me sonó bien. Y me dice, eso era domingo, y me dice, mañana lunes yo voy a mi oficina Anaya en Nueva York, dame tu dirección y desde allá yo te voy a mandar la dirección de ellos. Pues está bien. Yo, muchacho, mira, mi mente no estaba puesta en nada, solamente que tenía que estudiar. Y trabajar. Yo hacía chivitos ayudando a mi papá como electricista. Y con eso pues nos sosteníamos. Pasaron meses. Eso fue en junio, en verano. Como para agosto, yo recibo una carta del hermano Paul Alford que me dice, hermano Héctor, esta es la dirección, este es el seminario que usted me pidió, después de muchos meses. Y yo sin pensar, sin encomendarme a nadie, pues yo le escribí al seminario, a la dirección, y le dije, yo estoy dispuesto a irme ahora. Así, de una forma torpe, como uno diría, en mi ignorancia, yo estoy dispuesto a irme a esta hora, como usted quiera. Yo no sé lo que hay, pero yo estoy dispuesto. Y escribo. Como al mes, ellos me contestan, usted fue recibido, fue aceptado en el seminario. Sí. Y yo dije, pues está bien. ¿Y cómo me voy? ¿Cómo me voy? Sí. Yo no sabía, yo nunca me he montado en un avión, nunca he salido, no se lo había dicho ni a mi papá ni a mi mamá. No había hablado con nadie. Y entonces, pues, una vez le dije, mami, yo me voy. ¿Y cómo que te vas así? Porque mira, me aceptaron en un colegio. Yo dije colegio, era un seminario. En Ecuador, tú estás loco, me dice. Y entonces, pues sí, pues me dijeron que estaba aceptado. ¿Y qué vamos a hacer? Ella se puso a llorar. Y es interesante que a los 2 días vino un tío mío que se jubiló del ejército y llegó y mami le dice, mira Mandy, era Armando, le dice a Mandy, mira Mandy, este muchacho, mira lo que ha hecho, esta locura, escribió y tiene que irse para allá, para Ecuador, y aquí no tenemos nada, no tiene ropa, no tiene nada. Y me dice, no te preocupes, si aquí están mis maletas, yo no voy a usarlas. Wow. 2 maletas nuevas. Me las regaló. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? Wow. Y en eso viene una tía mía que era de San Lorenzo, que también me ayudó a estudiar, me motivó a estudiar. Y mi mamá la llamó y dice, mira, que esto tiene que irse y todo. Y dice, no te preocupes, yo le voy a ayudar. Y ella me ayudó económicamente para el pasaje. Wow. Es que o sea, cuando que poco algo a poco, es de Dios, con el favor de Dios, todo fue proveyéndose. ¿Y qué edad tenía entonces? Yo tenía ahí 17 años. Wow. ¿Y ya estaba graduado de high school? Me gradué en el 68. Okay. Yo salí para Ecuador en enero 3 del 1969. Ok, graduadito. Graduadito, completamente en todo eso. Yo había estudiado en la Escuela Superior Vocacional de Cagua, el curso de electricidad, Okay. siguiendo los pasos de mi papá y pensaba que algún día iba a ser electricista. Pero no me arrepiento porque hasta el día de hoy todavía los conceptos básicos yo los sé y he ayudado a mucha gente de la iglesia. Qué bueno. Y a los vecinos, le monto el abanico, le ayudo en problemas eléctricos. La tecnología de ahora no la sé, pero todo lo básico yo lo conozco. Qué bien. Lo aprendí. Cuando me fui a Ecuador, eso fue en enero 3 del 69, ¿ok? Yo mandé, los jóvenes ahora quizás no sabrán lo que es un telégrafo. Ajá. Pero antes se usaba el telégrafo. Sí. Y frente a la plaza de Cagua estaba la oficina del telégrafo. Y yo mandé un mensaje a Ecuador. Yo salgo tal día, el 3 de enero, para estar con ustedes. Hasta el día de hoy el mensaje no llegó. Nunca llegó el mensaje. Nunca. Pero usted sí llegó. Yo llegué. Y no lo esperaban. No me esperaban. Pero eso, en ese intervalo yo aprendo a conocer a ese Dios que se convierte en mi amigo, en el Dios que me cuida. Aleluya. Porque yo no conocía nada de tecnología, no conocía nada de ciencia, de leyes, nada de eso. Me dicen, tú tienes que tener un pasaporte. ¿Qué es un pasaporte? Yo era un muchachito ignorante. Entonces el pastor me ayudó. El pastor Silva me ayudó y es interesante. Yo me fui así, con una camisa, una t-shirt,
Y cuando vamos al Departamento de Estado en San Juan, él me dice, tienes que tomarte foto. Y dice, "Pero así no". El pastor se quitó la corbata, el saco. Él era gordo. Y entonces yo me la amarro acá y entonces me lo ajustan acá así. Y yo quedé como si fuera flaco, tú sabes. Y ahí le tomé foto. Y la señora que me atiende me dice, ¿cuándo usted viaja? Yo le digo, yo viajo el miércoles. Pero usted viene hoy y el miércoles, sí. ¿Y para dónde usted va? Para Ecuador. Pero usted no sabe que usted tiene que tener una visa y un pasaporte. Exacto. No, yo no sabía, usted oriénteme. Pero ¿y por qué usted hace eso? Digo, ¿verdad? Disculpe la gente como me estoy expresando. No, es que es normal. Esa es la realidad, lo que yo viví. Y yo le dije, pero es que yo no sabía, señores, mire, y tengo el pasaje aquí. Ya yo he sacado el pasaje. Wow. Todo. Y entonces me dice, pero ¿usted sabe que un pasaporte toma tiempo? Sí. Y yo le dije, no, no lo sé. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, haga usted lo que usted pueda, por favor, en el nombre de Jesús. Y entonces ella miró el reloj, eran las 10, como las 10 de la mañana, estábamos en San Juan, y me dice, de verdad que me la puso difícil. Pero haga una cosa, váyase, descanse por ahí, por la plaza de San Juan, camine un rato y a la 1 venga. Wow. A la 1. ¿Está bien? Pues yo me fui por ahí solo, caminando y todo. Cuando vengo a la 1 me dice, yo no sé lo que usted tiene, pero aquí está su pasaporte. Dios mío, de hoy para hoy. En par de horas. Original. Todavía lo guardo. Qué bien. Todavía lo guardo de recuerdo. Y bueno, eso fue, ahí aprendí que ese Dios es real. Sí. Y es el Dios que provee. Tremendo. El Dios que sostiene. El Dios que cuida a uno en los momentos difíciles. Las cosas que parecen difíciles, fuera de nuestro alcance, que no vemos, que no entendemos, pero Dios está en el medio. Amén. Y cuando Dios toma control de la situación, Él sabe lo que va a hacer y cómo hacer las cosas. Wow. Y fue en cuestión de horas. Pues yo seguí los planes. Cuando llegué allá, hice escala primero en Colombia. Llegué a las 10 de la mañana en Colombia, a Bogotá. Y el vuelo salía a la 1 de la tarde, en la escala que iba a ser para Ecuador. Pues yo me quedé en el aeropuerto y como a eso de las 11 voy a mirar las pantallas, el vuelo atrasado para las 5 de la tarde. Uf. Y yo desde por la mañana, ya a las 10 de la mañana, fíjole, me fui a alquilar un taxi sin saber, arriesgado, o sea, ignorancias que uno tiene y que no debe hacerla, pero que Dios me cuidó. Alquilé un taxi y me llevó a dar unos paseos por la ciudad. Le pagué $10. Cuando yo llegué al aeropuerto me pongo a leer el periódico y la primera noticia que decía es todos los turistas que vienen de otros países tengan cuidado porque está dándose una modalidad de que los taxistas le están robando a los turistas. Mira, a mí se me cayó el periódico a la mano y dice, pero esto fue lo que yo hice. Y Dios me cuidó. Wow. Dios me cuidó. El pastor Héctor tiene que resumir porque se nos está acabando el tiempo. Pues de esa manera yo entré al seminario y conocí a mi esposa. ¿Allí? Allí la conocí. ¿Pero puertorriqueña? Ella es ecuatoriana. Ah, es la que yo conocí en el viaje. Es la que viaje. usted conoce, Virginia. Ah, Ella es mi esposa, hasta el día de hoy ya tenemos 53 años de ¿Parece casado. boricua? Sí, ella sabe ya, conoce todo Puerto Rico. Y de esa manera pues fue que yo comencé a entrar en el ministerio. Me dieron oportunidad de conocer la iglesia en los campos, en las barriadas, en muchos lugares. ¿Allá mismo o ya acá? Allá, 3 años estuve viviendo en Ecuador. Wow, estudiando. 4 años estuve estudiando, se casa y visita traje. todas esas iglesias, entonces se la trae. Llegué a Puerto Rico en el año 1973 y me enviaron, el Ministerio de la Alianza me mandó a trabajar con una iglesia en Ponce. Llegó en pleno avivamiento. En pleno avivamiento, y la iglesia que me dicen que me estaba esperando era en una iglesia que se componía de la mamá, la hija, el hijo y la otra hija. 4 personas. Wow. Y yo le dije al director, pero usted no me dijo eso, y me dijo, si te lo digo no vienes. Ajá. Y yo vine de Ecuador. La semana antes me invitaron a hacer un pastorado en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. El pastor me dijo, yo me voy a jubilar, quiero que tú te quedes con la iglesia. Te prometo un buen sueldo, es una iglesia bien, económicamente bien, en el centro de la ciudad. Lo único que no hay carro ahora, pero allí no hacía falta carro en ese tiempo por la movilidad. Pero con el tiempo te podemos prometerlo.
Y yo le dije, pastor, lo amo, gracias por confiar en mí, pero yo salgo esta semana para Puerto Rico. Y yo aprendí que la palabra de una persona vale e identifica quién es uno. Sí. Y yo le dije al director que yo iba a respaldarlo. Y me vine para Puerto Rico con 4 personas de iglesia. Comenzamos a orar. Lo primero que ocurrió fue sanidades. Tuvimos como 5 o 6 sanidades reales. Bueno, tuviste al pastor Rasky que te dijo. Sí. Cuando hubo despertamientos, sanidades, resurrección de una niña. Tuvimos la resurrección de una niña en ¡Wow! Ponce. ¡Qué tremendo! Tuvimos la sanidad de una mujer que parecía que estaba embarazada aquí, pero la barriga la tenía de lado, eran hernias. Por muchos años nadie pudo curarla. Se le desaparecieron. Con la sanidad de ella, su mamá, su esposo, como 5 personas, más los sobrinos, como 10 personas se convirtieron. ¡Wow! Y llegaron a la iglesia. Y llegaron a la iglesia. Se convirtió otra familia de la playa de Ponce por la sanidad de un niño que estaba entubado completamente, nariz, boca, por el corazón. El doctor dijo, no hay esperanza, me llamaron, me permitieron entrar a un área aislada, me pusieron todo el sistema de protección. Cuando yo vi ese niño ahí, que era puro tubería, cable por todos los lados, oramos y el Señor lo levantó. Aleluya. Y el otro fue también de una conversión de un hombre, negociante, que era el centro de la familia. Cuando se convirtió, su testimonio fue tan impactante que un promedio de 35 a 40 personas se convirtieron por su testimonio. ¡Wow! Tremendo. Y llegamos, bueno, de 3 personas, 4 personas, y mi esposo y yo, que éramos 6, la iglesia llegó a estar en 120 personas. ¡Wow! En poco tiempo. En poco tiempo. Fueron milagros, creímos en un Dios de sanidad, en un Dios de milagros, un Dios que vive, que es real y poderoso. Y respaldamos las campañas de Gigi Ávila, de Rasky, pusimos los servicios de la iglesia a la comunidad, le decíamos a la iglesia, compramos una guagua. Ahí no va nadie, ahí va a ir la gente que no es cristiana. Y los llevábamos, dábamos a veces 2 viajes y esa gente se convirtió. Porque amamos la iglesia, creemos que hay un Dios vivo, que es real, que sana, que perdona, que restaura. Sí, un Señor. Dios que en la soledad nuestra se hace real, que cuida de nosotros, que es proveedor. Dios me proveyó, bueno, lo que yo nunca me imaginé. Aleluya. Mira, a mí me regalaron, yo no tenía carro cuando yo hacía el ministerio por 3 años y yo caminaba a pie por Ponce. Y entonces un hermano de Utuado, un pastor que ya está retirado, me dijo, hermano, venga a buscar que aquí hay una guaguita. Eran las que decían antes las piscicorres. Sí. Las piscicorres. Esa guaguita la habían sacado de una vaquería. Le habían reparado el motor, pero estaba allí y él me la regaló, me la prestó. Yo la pinté a brocha, la pintamos. Las cosas que hacíamos antes, sí, ¿verdad? el piso cuando uno corría tenía unos rotos, veía la tierra. Y con esa guagua comenzamos a recoger niños de las calles, a llevarlos a la iglesia. Y la llenábamos. Hasta que poco a poco después conseguimos otra y comenzamos a ofrecernos al servicio de la iglesia, de la comunidad. Los jueves siempre estaba el templo abierto para que la gente viniera, pasaba, oraba y comenzamos a orar por ellos. Y gracias al Señor nos dimos la tarea de servirle a los pastores, a las iglesias. Y busqué la amistad de los pastores. En ese tiempo había una buena relación de pastorado. Hicimos un grupo de pastores que nos apoyábamos, orábamos juntos. Y de esa manera, pues, le dimos la gloria y la honra al Señor. Dios nos bendijo en el ministerio. Después de eso, he podido ayudar a otras iglesias. He trabajado en 4 iglesias, levantando iglesias, de lo poco. En otros pueblos de la isla. En otros pueblos. Tuve 8 años en Bayamón, en Irlanda High, Santa Juanita. Ah, ¿dónde está Cuevas? ¿Dónde ahora estuvo estoy mucho allá. tiempo Cuevas? Sí, Cuevas fue pastor. Ahora, Cuevas está retirado y yo lo fui a auxiliar de él por un tiempo. Porque cuando yo salí de Caguas, yo cogí una iglesia en Caguas que estaba pasando unos momentos difíciles. Me llamaron y fui y estuve ahí 14 años. La iglesia que era mi pueblo, que fue donde yo comencé, pero ya la gente que estaba conmigo ya eran otros y estaban viejitos los poquitos que quedaban. Y gracias al Señor se hizo un templo grande que acomoda como 500 personas
Y ha pasado sus momentos, pero Dios la ha conservado. Que Dios les bendiga a cada uno de ellos, donde quiera que estén, al pastor que está allí. Y de ahí pues salí, ¿verdad?, del ministerio, pero me quedé ayudando a la iglesia. Porque En Bayamón. en Bayamón, un pastor Cueva me dice, mira, vente para que, ya que tú estás así, vente para que me ayudes. Pues desde Cagua viajaba a Bayamón y estuve con él ayudándole en el ministerio hasta que él se jubiló. Y vino el otro pastor y entonces sigo ayudándole. Tengo el ministerio de los ancianos. Los martes por la mañana tenemos un culto de oración de 8:30 a 10. Y entonces yo doy un estudio bíblico todos los martes. Y los viernes por la noche tenemos otro grupo de 7 de la noche a 9 de la noche, donde los enseñamos a dirigir. Sí, tipo instituto. Sí, como un Qué instituto. bien. Sí, es educación. Yo les doy estudios bíblicos, lo enseñamos a dirigir, cantan y de ahí se preparan para servir a la iglesia. Y yo estoy con ellos todo el tiempo y las veces que mi pastor me pone a predicar, pues le apoyo. Hay otra iglesia que por más de 30 años, que es independiente, es en Sidra. Ah, sí. Y ellos me invitan. Yo digo que allá predico más que en mi iglesia. Ajá. No, pero qué tremendo, definitivamente. Estoy con ellos todo el tiempo. Todavía ya en los 70, en sus 70 años, porque ya está en los 70. Ahora en noviembre cumplo 74. Gracias a Dios. Y sigue ministrando, predicando Donde Dios y gozoso, porque Dios ha sido bueno en gran manera. Sí. Que el ministerio es sacrificado, pero a la vez glorioso, porque para mí es un honor servir al Señor y poder llevar este mensaje de vida y esperanza. Y un minuto para cerrar, Pastor Héctor. Dios es real. Amén, aleluya. Dios no es teología, Dios no es cuento, Dios es una persona real. Aleluya, amén. Y la Biblia dice que el que tiene fe tiene que creer que Dios existe. Dios existe, amigo. Te ama a ti en la soledad, a la mujer que está sola, al joven que está triste, al que está desamparado. Dios es suficiente. Cuida a uno en los momentos de soledad, de tristeza, nos acompaña en nuestros viajes. Es el Dios que es Padre para nosotros, es amigo, es un fiel compañero, es nuestro sustento, es nuestro amparo. Y yo personalmente te lo recomiendo. Aleluya. De verdad, ámalo, créele. Y si tú no crees en Dios, dale una oportunidad. Aunque no crea, acércate a Él. Si nunca lo has conocido, permite que Él entre a tu corazón. Fíjate que aunque tú no lo conoces, quizás no le ha servido, déjame decirte una cosa. Dios te ama y nunca te dejará de amar aunque tú no lo ames. Porque Dios no sabe ser otra cosa, porque su naturaleza es amor. Aleluya. Y Dios nunca te dejará de amar. Así que ámalo y verás lo bueno que es conocer al Dios real. Aleluya. Y si hay algo bueno, se llama Jesucristo. Amén. Que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Te lo recomiendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Créele, confía su vida en tus manos, porque en esas manos siempre vas a estar seguro. Amén. Y esas manos nunca te va a soltar. Haya enfermedad, haya dolor, haya tristeza, pero Él no cambia. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias por recibirnos en tu casa. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, Pastor Héctor. De veras, bien inspirador ese testimonio y las muchas cosas que pudo haber dicho, pero el tiempo no nos permite. Sí. Pero qué bueno seguir, como dice la palabra, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, viendo que Jehová es nuestra esperanza y que en Él no hay... Él no cambia. Ajá, aleluya. Pues adelante. Gracias, que hermanito. Como yo le dije ahorita a Rash, que nos vamos a morir con las botas puestas. Vamos a seguir sirviendo hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Y si morimos es ganancia. Amén, claro que sí. Porque sabemos para dónde vamos y estamos en las manos seguras de un Dios fiel y poderoso. Amén, gloria a Dios. Pues gracias otra vez, Dios lo bendiga, hermano. Y siga hacia adelante en el nombre del Señor. Orden, y al público les invitamos a escuchar este cántico y a permanecer ahí, porque después de unas breves palabras vamos a orar. Queremos orar a Dios porque el Dios de los milagros sigue siendo el mismo. Como dice la palabra, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y hoy puedes recibir tu milagro, puedes recibir un toque, una llenura del Espíritu, una manifestación, lo que a Dios le plazca. Pero Él está aquí y Él quiere
intervenir en tu vida. Así que después de este cántico, continuamos. Adelante. Muchas veces me desvelo yo en mi lecho, pensando en ti, Señor, pensando en ti, Jehová. Decía como, pienso y digo, refrescame, si estaré yo preparado, sí, para entrar a la patria celestial. Pero si hay algo que estorbe, oh Señor, Con ustedes Débora Velázquez. quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Pero si hay algo que estorbe, oh Señor, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Aleluya. Gózate, hermano, gózate. Esta se la sabe todo el mundo. Aleluya. A ver si se acuerdan de esto. Un día una niñita me paró, mirándome a los ojos sonrió, con lápiz y papel en su poder, tarea escolar para cumplir. Y pregúntome siempre sonriendo, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, Soñar como Jesús soñó, vivir como Jesús vivió, sonreír como Jesús sonrió. sentir lo que Jesús sentía, querer como Jesús quería, y al llegar al fin del día sé que viviría mucho más feliz. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, eso que acabamos de ver es de los años 70, de principios de los años 70. La hermana Débora Velázquez, la mamá de David y Abraham, que ahora son adoradores, cantantes cristianos. Su mamá fue, yo creo que la precursora de todos los cantantes cristianos de ahora, porque fueron de las primeras voces que se escucharon al comienzo de la década de los 70, adorando al Señor, cantando himnos. Y mire qué lindo que sus hijos recibieron ese legado y ahora también son adoradores y salmistas y cantan al Señor 50, digamos 30, sí, 50 años después. Todavía están sirviendo al Señor y cantándole al Señor. Ella ya está con el Señor hace muchos años, aunque su esposo sobrevivió y los hijos pues siguen sirviendo, pero son tiempos preciosos donde disfrutamos de un tiempo de avivamiento, de manifestación del Espíritu de Dios entre nosotros, y es lo que los que lo conocimos lo estamos pidiendo. Yo era una adolescente en el 74 cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 17 años y fue maravilloso conocer a Dios cara a cara,
recibirle como mi Salvador, recibir el bautismo del Espíritu Santo y ver cómo yo y tantos otros jóvenes y adolescentes de la época, desde niños y adolescentes, jóvenes, adultos, en aquel avivamiento nos llenamos del Espíritu Santo y salimos a pastorear, y otros evangelistas, misioneros, y de ese avivamiento de los 70 hay un fruto gigante de todas las denominaciones, entre ellos de los discípulos de Cristo y la alianza, como vimos, que fuimos pastores por tantos años y todavía estamos ahí, sirviendo, adorando, predicando, diciendo que Dios es real, que hasta aquí ha estado con nosotros y que, como dice la palabra, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que nos ha guiado hasta aquí. A mí en 40 y pico años de ministerio, así al pastor Héctor, el que estuvo con Débora, está ahora con sus hijos, está con los nuevos salmistas y adoradores, y es el mismo Dios que quiere darnos una visitación especial, única, maravillosa en estos nuevos tiempos de tanta hueca filosofía, de tanta ideología, de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta modalidad que la gente ha seguido en este mundo, desviándose del camino recto, de la senda antigua, del camino de salvación. Y por eso la iglesia estamos predicando, estamos llevando el mensaje, seguimos motivando a la gente a buscar a Dios, porque no solo Cristo viene pronto por segunda vez a levantar su iglesia, sino que Él dio su vida para que todos sean salvos. Él quiere que todos le conozcan, Él quiere que todos reciban su perdón, su toque, su llenura, su bendición y esta esperanza eterna de morar con Él para siempre. Así que no puedes posponerlo más. Si no conoces a Cristo, tienes que decirle: yo quiero saber de ti, yo quiero ver cuán real tú puedes ser en mi vida, yo quiero que entres a mi corazón, yo quiero ver si de verdad puedo sentir perdón, paz, alivio, si puedes sanarme, sea física, emocional, espiritualmente, si puedes guiarme como guiaste al pastor Héctor o la pastora Marta, si puedes darme un nuevo horizonte, un nuevo norte a mi vida, darle propósito. Y si ya conoces a Cristo y estás sentado sin hacer nada, dile: Dios, muéstrame para qué yo sirvo, como hizo el pastor Héctor. ¿Qué tienes para mi vida? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo dar gloria a tu nombre? ¿Cómo me puedo preparar para cuando tú vengas? ¿Cómo puedo ejercer mi razón de ser como iglesia, de ser luz a las naciones? Y Dios te va a guiar. Dios se va a revelar a tu vida, pero si no lo has pedido nunca, pídele que te bautice con Espíritu Santo y fuego. Esta promesa, dice la palabra de Dios, es para todos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. De hecho, de ese tema, tanto del avivamiento de los 30 como del avivamiento de los 70, mi esposo Crenley Cruz Medina escribió un libro. El primero del avivamiento de los discípulos de Cristo en Puerto Rico de los 30 lo escribió hace como 30 años, pero ya en los últimos 2 o 3 años escribió para Ustedes en la Promesa, que es del avivamiento de los 70, que narra todo esto de forma bien interesante, aparte de otros libros que él ha escrito de discipulado, como Discípulos como el Maestro y Conoce la Historia Bíblica. Pero lo traigo a colación porque tú tienes que experimentar por ti mismo que el Espíritu Santo quiere llenar a todo creyente en Jesucristo para ayudarle a vivir la vida de Cristo, para ayudarle a caminar en fe, para ayudarle a caminar en poder, para ayudarle a servir y para disfrutar de los dones que son las herramientas a través de las cuales bendecimos al pueblo de Dios. Y así lo dice 1 Corintios 12, que el Espíritu reparte dones a unos de hablar en lengua, a otros interpretación de lenguas, profecía, fe, sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Son tantos dones que el Señor nos dio cuando nos llenó de su Espíritu Santo y que sigue dando, y que tú tienes el derecho y la oportunidad de recibir si así lo pides, porque son cosas gratuitas que el Señor da por su gracia, porque así como por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesús y en su obra en la cruz, también por la gracia de Dios podemos ser llenos del Espíritu Santo, como lo dijo el apóstol Pedro en su primera predicación, que dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Y dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si te llamó el Señor es para ti. Disfrútalo, pídelo. Dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dame dones, aclara mi llamado, guíame en la vida, dame propósito, plenitud, y el Señor lo va a hacer. Y es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de volverse a Él, es tiempo de llenarse de Él y es tiempo de vivir para Cristo y para su reino y de esperarle en gloria, porque pronto, así como vino una primera vez en relación a la salvación de nuestros pecados, ahora viene a levantar su iglesia. Y todas las profecías están cumplidas y todo se está arreglando mundialmente para el encuentro de la iglesia con su Dios, aleluya, con su Señor y Salvador en las nubes. Y tú no debes quedarte, tú no debes ignorar esto. Tú tienes que saber que hay un Dios que te ama, que te quiere salvar, que te quiere llenar de su espíritu, que te quiere guiar y que te quiere llevar con Él pronto. Así que para luego es tarde. Ahora mismo acéptalo en tu corazón, ahora mismo pídele que te llene, ahora mismo dile que te muestre lo que tiene para ti y empieza. Porque el reloj de Dios está a punto de dar las 12 y de Cristo llevarse a su iglesia para entonces desencadenar los eventos finales. Así que vamos a orar para que Dios te guíe y te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, intercedo a favor de cada radioyente y cada televidente. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora te les revele, les toques para salvación, les llenes de tu Espíritu Santo, les guíes en la vida, les des propósito. Venga tu presencia, tu paz, tu gozo sobre ellos y puedan empezar una vida nueva, una vida digna, una vida plena y una vida con esperanza, aleluya, sabiendo que ya Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Que todo aquel que oye venga y beba del agua de vida gratuitamente y pueda prepararse para el encuentro contigo. Padre, sé bendiciendo a cada persona del público en todas las maneras que tú quieres y puedes, conforme a sus necesidades y a tus riquezas en gloria, y permite que hoy sea una noche de bendición, de milagros, de restauración, de llenura de ti y de esperanza. En tus manos dejo este público y te suplico, Dios, que un nuevo avivamiento surja donde se desborde, Padre Santo, el cielo sobre la tierra y se levante una gran cosecha final, que se vaya con Cristo, aleluya, y que pueda dar testimonio antes de irse de lo real y lo grande y lo bueno que tú eres. En tus manos les dejamos, Padre, dándote gracias porque tú has oído esta oración y estás obrando. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, aleluya, aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante y que pase muy buenas noches.